Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con el último tema que vinimos viendo, que lo dejamos pausado, el de tolerancias geométricas, ¿sí? Les recuerdo que estas servían para ampliar las capacidades, o mejor dicho, para responder a las necesidades que tenemos los diseñadores de piezas, por ejemplo, eh, para transmitir las necesidades puede ser en un plano, ¿sí? Un plano constructivo de una pieza que estemos queriendo generar. Y con la ayuda de estas, eh, obtener una mayor precisión o control sobre la parte productiva o constructiva de la pieza. Recordamos un poco lo visto en la clase pasada, que ya las tolerancias dimensionales para ciertos objetos, vamos a llamar piezas de una máquina quizás, ya no bastaba con dar las dimensiones lineales de un objeto, por ejemplo, el ancho, el espesor, el largo. Ya ahora tenemos que ir un poco más allá, eh, a la parte constructiva y a la parte geométrica de la forma del objeto que estaríamos queriendo trabajar, dimensionar, queriendo producir, ¿sí? A través, obviamente, de un plano constructivo. Entonces, estas tolerancias geométricas son bastante simples de usar. Ya vimos clase pasada cómo era que se acotaban. Igual hoy vamos a ver también muy brevemente cómo es que se hace, cómo es que se aplican en un plano. Y estuvimos viendo si mal no recuerdo, hasta planitud. Así que hoy vamos a continuar con un par más. Como ya les dije, la idea no es saturarlos de teoría, ¿sí? Porque es la que nos queda, dadas las condiciones que estamos viviendo. Así que la idea no es saturarlos. Entonces vamos a ver un par hoy, ya la clase que viene, estimo que ya terminemos este tema. Y como les decía, la idea es, con lo que ya deberían saber de tolerancias dimensionales que estuvimos viendo todo lo que es primer trimestre, más tolerancias geométricas, ¿sí? Que en teoría deberíamos terminarlo la clase que viene. La idea sería un trabajo práctico para ustedes desarrollar en su casa, que sería un sistema mecánico. Yo los voy a elegir y se los voy a asignar a cada alumno digamos, por separado. La idea es que no sean todos iguales, obviamente, porque si no, después lo va a hacer uno y se lo van a pasar entre todos. Aproximadamente unos 30 sistemas mecánicos, no sé, por ejemplo, le doy un ejemplo, cilindro pistón, ¿sí? Entonces, la idea va a ser, una vez que le asigne yo el sistema mecánico, un ejemplo, cilindro pistón, al alumno, este va a tener un tiempo como para poder desarrollar un plano constructivo, un plano, o sea, dibujar un plano, ya sea a mano alzada, en AutoCAD, en SolidWorks, la herramienta CAD que manejen, sea 2D, 3D. Si es 3D, les va a simplificar la vida. Luego, para generar los planos constructivos. Hablando de eso, si hay alguien, voy a dejar un tiempito prudencial para que ustedes me vayan diciendo si todavía no tienen idea
dado que están en séptimo año y ya están próximos a recibirse de técnico, creo que es fundamental y esencial que a la fecha manejen por lo menos una herramienta de diseño CAD, ¿sí? Y diseño 3D sería muy bueno. Entonces la idea sería que quizás dejarles un lugar ahí en el Classroom y ustedes me van mencionando si de repente no tienen ni idea cómo utilizar uno de estos programas de edición 3D. Entonces podríamos hacer una o dos clases eh, a modo de tutorial para que ustedes aprendan a utilizar uno de estos programas, no sé, por ejemplo el SolidWorks, ¿sí? Eh, entonces aprendan a modelar en 3D una pieza, que podría ser la pieza justamente que yo les dé, el sistema mecánico, y a través de ese diseño 3D ustedes van a ir agregando todas las tolerancias, no solo las dimensionales, sino las geométricas que son las que estamos tratando en el día de hoy también. Así que eso es más o menos como la idea de cómo es que ustedes lo van a plasmar a todos estos temitas que venimos viendo, ¿sí? Pero bueno, vamos a entonces ver un par más de tolerancias geométricas. Dijimos que veníamos por planitud. Bueno, vamos a ver un par más. Vamos a ver los ejemplos de cómo se acotan. Y, y al finalizar la clase, ya saben, ustedes me van a ir diciendo, me van a ir poniendo en el Classroom cuántas personas se van a ir, cada uno de ustedes va a ir poniendo su apellido, para aquellos que no tengan ni idea cómo utilizar uno de estos programas de diseño, ¿sí? Si son más de la mitad, vamos a armar una o dos clases a modo de tutorial para que por lo menos aprendan lo básico para manejar y diseñar una pieza. O sea, manejar el programa y diseñar una pieza. Bueno, entonces, volviendo a tolerancias geométricas, estas nos brindan una capacidad extra para, para tratar lo que es la construcción de la pieza, ¿sí? Cuando ustedes estén haciendo el plano constructivo, ya las tolerancias dimensionales, por ejemplo 5 más menos 0,05, ¿sí? Esa era una tolerancia dimensional, está en una sola dimensión. Pero si yo, por ejemplo, les doy un cilindro dentro de ese sistema mecánico para que ustedes generen el plano, bien les va a venir en uso las tolerancias geométricas. Porque obviamente ese cilindro, estamos hablando de un cilindro de un motor de combustión interna, ¿sí? Puede ser el de una moto, el de un auto, lo que se imaginen. En conjunto con un pistón que va a estar conviviendo solidario, ¿no? Dentro de lo que es ese cilindro, con un movimiento constante, o sea, un movimiento lineal que tiene dentro de ese cilindro, obviamente entenderán que ese cilindro en parte constructiva debería ser lo más preciso y perfecto posible, ¿sí? Ante la menor desviación que tenga, va a generar un rozamiento y, ¿por qué no?, el bloqueo del pistón. ¿Se entiende? Entonces acá ya cuando empezamos a tratar con estos sistemas mecánicos, con piezas de maquinaria, ya necesitamos un nivel de rigurosidad mucho mayor, que las tolerancias dimensionales no los proporcionan. Entonces por eso recurrimos a esta herramienta como tolerancias geométricas, ¿sí? Entonces es bastante simple de usar porque uno dice el cilindro perfecto que vamos a utilizar y evidentemente su forma geométrica que lo representa, que el cilindro es el cilindro del motor de combustión interna, obviamente
representa un cilindro, ¿sí? Valga la redundancia. Pero bueno, tranquilamente el cilindro podría representar un eje, como vimos, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo qué es lo que más nos conviene a nosotros utilizar para representar la pieza que estamos queriendo generar, ¿sí? Y una última cosita antes de empezar. Les recuerdo que cuanto más agreguen, o sea, cuanto más tolerancias geométricas agreguen a su pieza, ustedes le pueden poner, si quieren, un montón de tolerancias geométricas. Muchas de ellas obviamente van a ser cíclicas porque van a estar hablando de lo mismo, pero, o sea, va a agregar mayor costo productivo a la pieza. ¿Sí? O sea, obviamente están para ayudar, pero tampoco hay que abusar de este tipo de herramienta porque después va a tener un costo mayor, ¿sí? Porque obviamente va a ser más complicada generar esta pieza. Bueno, entonces, sí, efectivamente la última tolerancia geométrica que vimos fue planicidad. Hoy vamos a entonces entrar con cilindridad. ¿A qué se refiere con cilindridad? O sea, la tolerancia geométrica de cilindridad. Cuando tenemos, es muy útil cuando tenemos un eje, por ejemplo, que tiene distintos radios o distintos diámetros en los extremos, ¿sí? Por ejemplo, esto podría ser un elemento de rotación que, como bien se ve acá, vamos a utilizar, tiene dos diámetros distintos, ¿sí? En sus extremos. Entonces, si no, esto en un ideal de perfección tienen un eje de simetría, ¿sí? Un eje de simetría que en teoría deberían pasar por el centro de las dos circunferencias, de los dos círculos, disculpen. O sea, las dos caras circulares, ¿sí? Esta cara y esta cara que estaría acá, ¿sí? Entonces, cuando tengo ese caso, ¿sí? Tengo un caso de un elemento con dos, diámetros distintos y obviamente deberían estar concéntricos a un eje de simetría. Concéntricos significaría que ambos pasan por el eje de simetría y ese eje de simetría pasa por el centro de ambos círculos, ¿sí? Que es lo que se ve acá en esta imagen que tenemos acá, ¿sí? Bueno, entonces es bastante simple. Cuando tenemos una situación de una pieza con estas características, que tenemos dos o más diámetros distintos en la misma pieza, aplicamos la tolerancia cilíndrica, que ¿qué es lo que me está diciendo? Que puedo obtener una desviación máxima, ¿sí? En este caso, en el ejemplo de 0.25 milímetros, si es que no está expresado de otra manera. Les recuerdo que las unidades las vamos a poner en lo que es o sea, la leyenda del rótulo que va a tener, que va a decir, bueno, las tolerancias geométricas están expresadas en milímetros o en centímetros, ¿sí? Si es una pieza quizá más grande. Bueno, entonces esta es la manera de que se acota en la pieza. Se señala a la pieza, ¿sí? Puede ser en cualquier cara, en cualquier vista, y se coloca en el primer casillero el símbolo, ¿sí? Que es el de cilindridad, este circulito, y en el segundo casillero la tolerancia propiamente dicha, ¿sí? O sea, esa es la máxima desviación que va a tener esta pieza de estos dos círculos que están concéntricos a este eje de simetría, ¿sí? O sea, es la máxima desviación.
Y acá, bueno, obviamente se ve la vista de, o sea, como una vista de corte o la sección, a modo obviamente exagerado, cómo es que se pueden desviar los, digamos, las caras. Esto sí lo podríamos cortar así en una feta, por ejemplo acá. Esta sería, por ejemplo, el corte AA o el corte AA, ¿sí? Y esta sería la sección que queda, ¿sí? Entonces, a lo largo de su longitud, yo puedo tener máximo una desviación de 0.25 milímetros. Y esto siempre es entre ambas caras, ¿sí? Siempre están concéntricos. Resumen, aplico cilindridad cuando tengo una pieza que tiene dos o más diámetros distintos. Porque, a ver, si yo tendría un eje recto, que no tiene nada, no tiene esto que parece como un cono, ¿sí? Es el caso este. Obviamente no tendría sentido agregar la tolerancia de cilindridad acá. ¿Por qué? Porque tengo ambas caras, en teoría, o lo que yo preciso como diseño, son ambos diámetros iguales, ¿sí? Entonces van a ver que no tendría que aplicar esta tolerancia geométrica llamada de cilindridad, sino el de tolerancia geométrica de circularidad, ¿sí? Esa es la diferencia única para cuando utilizar cilindridad y circularidad. Cuando tengo una superficie, una pieza, ¿sí? Que tiene en ambos extremos iguales diámetros, ¿sí? Por ejemplo, esta pieza, utilizo circularidad. ¿Y qué me aporta? Bueno, lo mismo que me aportaba la de cilindridad. Pero ¿qué pasa? Acá estoy hablando de ambas caras que son iguales, en teoría, ¿sí? Con una máxima desviación de 0.25 milímetros respecto al eje de simetría, ¿sí? El eje de simetría, este que tengo acá. Y acá les muestra, bueno, un ejemplo de... Esto, siempre los ejemplos son a modo exagerado, ¿sí? Acá se ve como que se engrosaría el diámetro acá de la pieza, justo en la mitad, y esta pieza aún así sería válida, ¿sí? Porque obviamente respecto al eje de simetría tendría una desviación máxima de 0.25 milímetros, o sea, una tolerancia tendría de 0.25 y aún así la cumpliría. De vuelta, esto es una exageración, ¿sí? Recuerden que 0.25 milímetros es algo muy pequeño, ¿sí? Es como una ampliación, pero lo ponen de esta manera como para que sea más didáctico, más visible. ¿Ok? Entonces, última vez, si tengo una pieza, un eje, y ambos extremos, ambas caras circulares, ¿sí? Son las mismas, o sea, tienen el mismo diámetro, mismos radios, utilizo la tolerancia geométrica de circularidad. En cambio, si tengo el caso este de una pieza que tiene distintos radios o distintos diámetros, ¿sí? Dos o más radios, utilizo la de cilindridad. ¿Ok? Bueno, continuamos. Paralelismo. Acá se está refiriendo a justamente lo que refiere el nombre. Que ambas superficies o caras sean paralelas. Paralelas significa que nunca se van a cortar estas dos líneas, nunca se van a tocar entre sí, ¿sí? Bueno, esto es una teoría de geometría, ¿no? Pero si yo tengo una línea, disculpen la desprolijidad, pero si yo tengo una línea, imaginamos que esta línea es perfecta. A ver, esperen que
si yo tengo una línea, ustedes imaginen que es lo más lineal posible. Y tengo otra, por ejemplo, así. Obviamente, respecto a esta que tengo acá, tiene un ángulo, ¿sí? Tiene un ángulo. O sea que evidentemente esto, quizás a una cierta distancia, se intersecten entre sí, ¿sí? Intersectan. Bueno, la teoría me dice que si dos líneas son paralelas, no se deberían tocar nunca entre sí, ¿sí? O sea que esta línea va a seguir infinitamente. Bueno, igual la teoría, no los quiero mezclar, pero la teoría dice que en el infinito se tocan, ¿no? Dos líneas paralelas en el infinito se tocan. Pero, bueno, no viene al caso. Pero, en teoría esto no se toca nunca, ¿sí? Si esto sigue, no se toca nunca. ¿Y por qué? Porque ambas están siguiendo, o sea, no tienen un grado de desviación la una con respecto a la otra, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo? Eso es exactamente lo que me está diciendo esta tolerancia de paralelismo. Que si yo tengo dos caras o dos planos y quiero que ambos caras o ambas partes de mi pieza sean paralelas entre sí, o sea, buscando una perfección geométrica, ¿no? Porque justamente para eso sirven las tolerancias geométricas, para que mi pieza sea lo más perfecto a un elemento ideal geométrico. Bueno, se acota de la siguiente manera. Señalamos la pieza, ¿sí? La flecha puede estar de esta manera, podría estar directamente hacia la pieza, no tienen por qué copiar eh, ese sesgo que tiene, ¿sí? O sea, directamente podría ser una flecha directa a la cara que ustedes quieren acotar y listo. Bueno, entonces, en el primer casillero va el símbolo de la tolerancia geométrica de paralelismo, que es este, ¿sí? Es el mismo de geometría. El segundo casillero es la tolerancia máxima admitida. Y el tercer casillero es con respecto a el otro plano que yo quiero comparar. Porque obviamente algo es paralelo siempre y cuando yo tenga para compararlo con otra cosa. ¿Se entiende? Yo estoy mencionando este plano acá va a ser paralelo con una máxima desviación de 0.003 con respecto al plano A. Y el plano A está acotado o señalado acá. Y de esta manera, ¿sí? Se pone este triangulito negro y obviamente esto, si siguen las reglas IRAM de dibujo técnico, esta línea debería estar con un trazo menor a la línea de trazo de dibujo, ¿sí? O sea, un tono menor, ¿entiendes? Pero todos esos detalles, cuando manejen ustedes su software o no sé, bueno, alguien si lo prefiere hacer cuando llegue el momento de hacer el trabajo práctico del sistema mecánico para aplicar las tolerancias geométricas, dimensionales, etcétera, si alguien lo quiere hacer a mano, está perfecto, ¿sí? Lo único que se van a laburar más. Mi idea es lograr que ustedes lo hagan en CAD o en un programa de diseño 3D, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, entonces nada más que decir respecto a esta tolerancia geométrica de paralelismo, ¿sí? Es bastante simple. Siempre es respecto a dos elementos. Y esta es la manera de acotarlo, ¿sí? Bueno, vamos entonces ahora el de perpendicularidad. Es bastante similar al anterior, el de paralelismo. Nada más que me dice que
dos caras, ¿sí? Tienen que ser perpendiculares entre sí. Perpendiculares, recuerdo, es cuando una cara o una línea respecto a otra conforman un ángulo de 90 grados entre sí. ¿Sí? 90 grados. 90 perfectos, ¿eh? Eso es lo que me dice la teoría de geometría. Entonces eso es lo que yo, en mi pieza, en una pieza particular, si yo estoy como diseñador de la pieza, yo estoy precisando esta condición que se cumpla. Bueno, voy a utilizar la teoría geométrica de perpendicularidad en el plano constructivo. Bueno, ¿y cómo se acota? El primer casillero, el símbolo de perpendicularidad, que es este, ¿sí? Obviamente después ustedes les puedo dejar en el Classroom, acá tienen todos los símbolos, ¿sí? De los que vamos a utilizar. Hay algunos que sinceramente no vamos a utilizar, por ejemplo, yo me salté el de perfil de línea o el perfil de superficie, pues no lo vamos a utilizar, pero bueno, otros sí. De todas maneras, acá tienen todos los símbolos, ¿sí? Si no, vuelven a ver el video y ya fue. Bien, y entonces aplican en el primer casillero el símbolo de perpendicularidad. El segundo es para la tolerancia. Y el tercero es con respecto a una cara o a una superficie, ¿sí? Es prácticamente idéntico de la manera de acote con el de paralelismo, ¿sí? Entonces, última vez, este plano que tengo acá, ¿sí? Que viene acá, es perpendicular con una desviación máxima, ¿sí? O sea, que esta cara que tengo acá tiene que estar a 90 grados respecto a esta cara que tengo acá, ¿sí? Con una desviación máxima de 0.04, ¿sí? Bueno, tampoco mucho más no hay para decir acá. Y vamos con la última por hoy, que es la de angularidad, ¿sí? Y bueno, también es bastante intuitivo esto porque, digo, tengo una superficie que tiene un ángulo, entonces ese ángulo, si es vital para el funcionamiento de la pieza o del sistema mecánico, obviamente yo requiero que tenga una perfección geométrica. Entonces voy a aplicar la tolerancia geométrica de angularidad, ¿sí? Y así con todo. O sea, si yo tengo dos elementos que yo quiero que sean perpendiculares entre sí y es vital para la pieza, bueno, voy a aplicar justamente la tolerancia geométrica de perpendicularidad. Ahora, si realmente a mí es que sean 100% perpendiculares o con una tolerancia muy chiquita, no es algo vital para la pieza, para el funcionamiento de la pieza, ¿sí? Les doy el ejemplo de, por ejemplo, están haciendo una herramienta, por ejemplo un destornillador. Y obviamente van a tener que diseñar todos los elementos que conforman ese destornillador, incluso el mango, ¿sí? Entonces, el mango va a tener alguna forma, probablemente que surja de un elemento geométrico puro, por ejemplo un cilindro, ¿sí? Entonces, para la utilidad de la pieza, o sea, del objeto, es vital que sea 100% cilíndrico, ese agarre, ese mango del destornillador que yo estoy queriendo hacer el plano. Bueno, evidentemente quizá no. Lo más probable es que no. Entonces, obviamente esa tolerancia no tiene sentido que la utilice, porque si no va a generar más costo
en la parte constructiva de esa pieza. Cuando yo mande a construir, o sea, mande el plano para que se construya esa pieza, va a tener muchas más condiciones de calidad que cumplir, ¿sí? Con esto quiero decir que tenemos un montón de tolerancias geométricas para elegir, pero no necesariamente tenemos que elegir todas. Solamente cuando es vital que se cumpla tal característica geométrica en la pieza para el buen funcionamiento de la pieza, ¿sí? Entonces, y por último, tenemos la tolerancia geométrica de angularidad. Si yo tengo en mi pieza un chaflán o un elemento con un ángulo y es vital para la pieza, ¿sí? Vital para el sistema en sí, bueno, voy a utilizar la tolerancia geométrica de angularidad. En el primer casillero, el símbolo, que este es el símbolo, la tolerancia, o sea, la máxima desviación que va a tener, ¿sí? Y obviamente, con respecto un ángulo, sabemos que siempre son respecto a una línea, ¿no? Por ejemplo, uno dice, bueno, tengo esta recta acá y esto tiene 45 grados, pero ¿respecto a qué? Obviamente con respecto a otro elemento, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, a una horizontal. Bueno, y acá lo mismo. Tenemos que marcar la línea o el plano de referencia, o sea, esos 45 grados van a ser con respecto a un plano o una línea de referencia, ¿sí? O sea que esta línea que tengo acá sería esta que tengo acá, que es A, ¿sí? Le llamaron A. Podría haber sido B, C, cualquier variable que quieran, ¿sí? Bueno, entonces este ángulo va a tener 45 grados respecto a la horizontal, con una máxima desviación de 0.008 milímetros, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces hasta acá vemos las tolerancias geométricas de la clase de hoy. De vuelta, les comento, la clase que viene vamos a ver las últimas 5 y al final de esa clase, o sea, vamos a ver esas 5 últimas, la clase que viene, que nos quedan, ya les voy a tener preparado una lista que va a decir el apellido de cada uno de ustedes con un elemento, un sistema mecánico que van a tener que desarrollar, dibujar, hacer su plano constructivo. Y la idea obviamente es aplicar tolerancias dimensionales y tolerancias geométricas, ¿sí? Es como de alguna manera hacer una práctica de lo que sería ustedes como técnicos. De repente tienen que generar una pieza o un sistema mecánico y quiero ver que acoten bien, que utilicen correctamente las normas de dibujo técnico, que puedan aplicar finalmente, porque aplicándolo se termina de entender la teoría que se ve, ¿sí? Entonces, ese va a ser el trabajo práctico que va a cerrar todos estos temas, ¿sí? Después vamos a hablar de lo que son las fechas de entrega y demás. Y también, antes de cerrar la clase de hoy, ya les dije, todos los que se sientan con necesidad de que se genere, de que yo genere una o dos clases a modo de tutorial para aprender a utilizar un programa de diseño 3D, ¿sí? Que les podría servir para hacer el trabajo práctico este. Y bueno, para darle, digamos, lo básico y necesario para ustedes defenderse, no sé, el día de mañana, si tienen que entrar en alguna empresa o industria
Y hoy por hoy para un técnico es primordial manejar un sistema, digamos, de dibujo asistido por computadora, ¿no? Y el 3D hoy también ya es como ya básico. Antes, hace un par de años, quizá lo era eh, manejar un sistema CAD, ¿no? Como el AutoCAD. Hacer planos en 2D. Pero hoy ya es como... es primordial manejar el, el software en 3D, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dejar un espacio. Ustedes van a ir sumándose. O de última, mejor, quizás, mejor, voy a subir un Excel y ustedes el Excel lo van a poder editar en el Classroom, ¿sí? Y si van a ir agregando los apellidos, y si son más de la mitad, ¿sí? O sea, agregando los apellidos de aquellos que quieran que se haga una o dos clases a modo tutorial para el software de simulación. eh, Disculpen, el software de diseño 3D, ¿sí? Y bueno, si son más de la mitad, las hacemos, ¿ok? Bueno, entonces eso fue todo, chicos. Si hay alguna duda, si hay alguna consulta, como siempre, lo hacen al Classroom. Y bueno, nos vemos la próxima clase, o sea, la semana que viene, ¿sí? Un saludo para todos, que estén bien.